Dicen que el hambre te hace hacer cosas que jamás imaginarías. Pero hay cosas que ni el hambre justifica. Yo tenía apenas 7 años cuando mi vida cambió para siempre. No fue un grito, ni una pelea, ni una tragedia de esas que salen en el diario. Fue algo más simple. Fue el sonido seco de un trato cerrado, 2 sacos de frijoles a cambio de una niña flaca, descalza, que apenas sabía escribir su nombre. Esa niña era yo. Me llamo Jacinta Muñoz, y nací en un pueblito seco y polvoriento de Andalucía llamado Los Montes de San Benito. La sequía de 1958 no solo nos quitó el agua, también se llevó la dignidad de muchos. Recuerdo que mi madre dejó de cantar en la cocina, y mi padre pasaba los días sentado en la sombra del naranjo seco, sin decir palabra. Había días en que no comíamos nada, y las noches eran largas, llenas de vientres vacíos y llantos que se apagaban con el sueño forzado. Una tarde, llegó un hombre en una camioneta verde, con los ojos escondidos detrás de unas gafas oscuras. Traía 2 sacos grandes, uno en cada hombro. Mi padre lo esperaba en la entrada de la casa, con la cabeza baja. Hablaron en voz baja, no entendí mucho, pero sí vi cómo mi madre lloraba sin mirar. Después de unos minutos, el hombre se acercó a mí y me dijo que a partir de ese día iba a vivir con él y con su esposa, en una casa donde no faltaría el pan. Me subieron a la camioneta sin una maleta, sin una muñeca, sin una despedida. Solo llevaba puesto un vestidito azul descolorido y una trenza mal hecha que mi madre había apretado esa mañana sin saber si era la última vez. Durante el camino, no lloré. Estaba confundida. Creía que mis padres me estaban mandando a una vida mejor, como cuando una tía se va a la ciudad a trabajar de interna. No entendía que me habían vendido. Cuando llegamos a la finca, la esposa del hombre me recibió con una mirada que no supe descifrar. No era ni amable ni cruel. Era seca, como el campo que rodeaba la casa. Me mostraron un cuarto pequeño con una cama sin colchón y una jarra de agua sobre una mesa. Me dijeron que ahí dormiría y que al día siguiente empezaría mi trabajo. No pregunté cuál. Solo asentí, como una niña que no tenía a dónde volver. Esa noche no dormí. Me pasé las horas mirando el techo, escuchando los sonidos de la casa, y preguntándome si mi madre estaría llorando, si mi padre estaría cenando los frijoles, si alguien pensaría en mí. Pero la respuesta era clara, yo ya no les pertenecía. Al día siguiente, antes que saliera el sol, escuché un golpe seco en la puerta. Era la mujer. No dijo buenos días, solo me lanzó un delantal viejo y me señaló la cocina. Tienes mucho que hacer, dijo con una voz tan áspera como sus manos. Desde ese momento supe que no era una niña más. Era una sirvienta, una pieza de trabajo. Y aunque no entendía del todo, obedecí. Lavaba platos que no ensuciaba, barría suelos que no pisaba, y cocinaba para una familia que no me hablaba. No me llamaban por mi nombre. Me decían la muchacha. Durante el día, trabajaba hasta que me dolían los pies y las manos. Durante la noche, lloraba en silencio, apretando una pequeña piedra que había guardado del camino a la finca, lo único que me recordaba a mi casa. Aunque esa casa ya no era mía. Pasaron los días, las semanas, los meses. Nadie venía a buscarme. Nadie preguntaba por mí. La mujer me vigilaba constantemente. Si me demoraba, me gritaba. Si rompía algo, me pegaba con una cuchara de madera. Pero lo peor no era el castigo físico. Era la indiferencia. La sensación de que yo no importaba. Que ni siquiera era visible. Yo era parte del mobiliario. El hombre, aquel que me había traído, no me miraba. Solo se sentaba a comer en silencio, leía el periódico, y a veces fumaba en la galería. Pero un día, cuando tenía ya 8 años recién cumplidos, algo cambió. Me pidió que le llevara café a su oficina, una pequeña sala llena de papeles y mapas. Fui como siempre, en silencio, con la taza temblando en mis manos. Cuando entré, cerró la puerta. Se acercó demasiado. Me preguntó si alguien me había enseñado a agradecer. No entendí, pero su mirada me dio miedo. Era la primera vez que lo sentía tan cerca. Salí corriendo de allí y dejé caer la taza. Pensé que me iban a castigar por eso, pero no dijeron nada. Ni él ni ella mencionaron el incidente. Sin embargo, después de ese día, dejé de entrar sola a esa habitación.
Años después entendí lo que esa mirada significaba. Pero en ese momento, solo sabía que no estaba segura. Y tampoco tenía a dónde ir. Tenía 8 años. No conocía a nadie. No tenía a quién recurrir. Y lo peor era que empezaba a pensar que esa era mi vida, que eso era lo que merecía. Un día, mientras barría el patio trasero, vi a un niño que pasaba por la cerca. Iba en bicicleta, cantando algo que no entendía. Llevaba una mochila, un sombrero y una sonrisa. Era la primera vez en meses que veía a alguien reír. Ese niño no sabía que, con solo su risa, me encendió una pequeña llama adentro. Una vocecita que decía, Jacinta, tú no naciste para esto. Y aunque era tenue, esa voz no se apagó. Después de aquel día en que vi al niño reír, algo dentro de mí empezó a cambiar. Era como si, por primera vez, recordara que existía un mundo fuera de aquella finca silenciosa. Empecé a mirar más allá del trabajo, a fijarme en los caminos, en los pájaros, en los rostros de las personas que a veces cruzaban la carretera. Quería saber quién era yo antes de convertirme en la muchacha. Me aferraba a los recuerdos como un náufrago se aferra a un pedazo de madera. Una tarde, mientras lavaba la ropa en la pila de cemento, me acerqué a la señora con todo el valor que me quedaba. Le pregunté si podía aprender a leer. Solo eso. Aprender a leer. Ella me miró como si hubiera insultado a su madre. Me dijo que yo no estaba ahí para aprender, sino para servir. Que si quería libros, que le pidiera a mi verdadero padre cuando fuera a buscarme. Pero ella sabía, y yo también, que nadie iba a venir. Tenía ya 10 años cuando me dejaron salir sola por primera vez. Fue para ir al mercado del pueblo vecino. Me dieron una cesta con huevos y queso, y una lista escrita a mano. Mientras caminaba por la carretera de tierra, sentí por primera vez el aire sin órdenes, sin gritos, sin vigilancia. Y ahí, en ese trayecto, decidí que no iba a quedarme allí para siempre. Que iba a escapar. Que tenía que existir otra vida para mí. En el mercado, conocí a una mujer mayor que vendía flores secas. Tenía el rostro lleno de arrugas, pero sus ojos eran dulces. Me sonrió y me preguntó mi nombre. Fue la primera vez en 3 años que alguien me lo preguntaba. Me quedé en silencio. Después, muy bajito, dije, Jacinta. Ella me acarició el brazo y dijo, qué bonito nombre, hija. Esa frase me desarmó. Estuve a punto de llorar allí mismo, entre tomates y pan. Volví a la finca con el corazón encendido. Empecé a planear mi huida, pero no era fácil. No tenía dinero, no sabía leer, no conocía a nadie más que esa florista. Pero cada día, al pasar frente a su puesto, ella me saludaba con una sonrisa. Y una tarde, sin que yo se lo pidiera, me dio un pan envuelto en papel y me dijo, si algún día necesitas ayuda, ven a mi casa. Estoy al final de la calle del Molino, la de la Fuente Rota. Esa noche, escondida bajo las mantas, repetí esa dirección como un rezo. Calle del Molino, Fuente Rota. Calle del Molino, Fuente Rota. Tenía miedo, claro que sí, pero el miedo ya no era mi dueño. Ya no era la niña de 7 años vendida por hambre. Ahora tenía 10, y dentro de mí, había una fuerza que ni el hambre, ni los golpes, ni la soledad habían logrado apagar. Estaba decidida. No sabía cómo ni cuándo, pero iba a salir de allí. Iba a buscar a esa mujer. Iba a recuperar mi nombre, mi voz, mi historia. Porque yo no era un saco de frijoles. Yo era Jacinta. Pasaron semanas desde aquella tarde en el mercado. Seguía trabajando como siempre, con la cabeza baja, obedeciendo, soportando los regaños y las miradas frías. Pero algo había cambiado dentro de mí. Ya no caminaba dormida. Ya no me sentía invisible. Tenía un destino, una dirección, una esperanza. Y eso me hacía más fuerte. Esperé el momento adecuado. Sabía que no podía escaparme durante el día, ni de noche cuando cerraban con llave. Pero un domingo por la mañana, la señora tuvo que salir de urgencia al pueblo porque su madre había enfermado. El hombre se quedó solo en la casa, leyendo el periódico. Me ordenó que le preparara café y luego subió a su habitación. Aquel día supe que era ahora o nunca. Tomé un pedazo de pan duro que había guardado días antes,
una botella de agua escondida bajo la cama y un pequeño pañuelo que usaba para secarme las lágrimas por las noches. Caminé sin mirar atrás, sin correr para no levantar sospechas. Crucé la parte trasera de la finca, salté la cerca de alambre y eché a andar por el mismo camino de tierra que había recorrido cuando iba al mercado. Pero esta vez, cada paso era libertad. Caminé por horas bajo el sol. Tenía los pies llenos de polvo, las manos temblorosas, pero no paré. Al llegar al pueblo, busqué con la mirada la calle del molino, la fuente rota, y ahí estaba. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía respirar. Toqué la puerta con miedo, pensando que tal vez no me recordaría, que quizás ya no vivía allí. Pero la mujer abrió y al verme, solo dijo, «Te estaba esperando». Me abrazó como si me conociera de toda la vida. Me preparó una sopa caliente, me dio una manta limpia y me dejó dormir sin hacer preguntas. Al día siguiente, me ayudó a presentarme en la parroquia del pueblo, donde había un sacerdote que conocía casos como el mío. Me escuchó con atención, sin interrumpirme. Me miró como una persona. Y al final, dijo, «No vas a volver allí. Te lo prometo». Fueron días duros. Claro. Tuvieron que investigar, hablar con las autoridades, con la familia que me había comprado, como si yo fuera un objeto con dueño. Pero al final, me dejaron quedarme con la florista, Doña Blanca. Ella me inscribió en la escuela, me enseñó a leer, a escribir, a rezar antes de dormir y a mirar al espejo sin vergüenza. Me devolvió la infancia, pedacito por pedacito. Tenía 11 años cuando escribí mi nombre completo por primera vez, Jacinta Muñoz Rivas. Lloré al ver esas letras. No porque fueran bonitas, sino porque me pertenecían. Era mi nombre, mi historia, mi vida recuperada letra por letra. Y ese día, prometí que un día iba a contar todo esto, para que nadie más tuviera que pasar por lo mismo en silencio, para que ninguna niña fuera cambiada por comida. El tiempo pasó, y con él fui creciendo, aprendiendo a poner nombre a las cosas que antes solo dolían sin explicación. Aprendí que lo que me hicieron no fue mi culpa, que yo no nací para servir ni para ser vendida. Aprendí a amar la vida, aunque me la habían arrancado de las manos siendo una niña. Doña Blanca me dio algo más que un techo, me dio dignidad. Me mostró que ser mujer no es sinónimo de silencio, que no importa cuán humilde sea una, merece respeto, cariño y un lugar seguro para existir. A los 14 años ya ayudaba en la floristería, y a los 17 decidí convertirme en maestra rural. Quería ir a los mismos pueblos donde las niñas eran invisibles, donde las familias seguían cambiando hijos por harina, donde el hambre aún se sentaba a la mesa. Quería enseñarles a leer, a escribir, pero también a soñar. A las niñas, les decía, tu nombre importa, tu voz importa, y tu historia también. Nunca volví a ver a mis padres. No sé si se arrepintieron, si alguna vez me buscaron o si simplemente siguieron su vida como si yo nunca hubiera existido. A veces me pregunto si en algún rincón guardaron mi mantita, o si al menos recordaban la fecha de mi cumpleaños. Pero no guardo rencor. El rencor solo encadena, y yo ya fui encadenada demasiado tiempo. Hoy soy una mujer vieja, con las manos arrugadas y los pies cansados. Pero cuando me siento en este sofá y cierro los ojos, aún puedo ver a la niña que fui, descalza, con miedo, pero con un corazón terco que nunca dejó de latir. Esa niña vive dentro de mí, y es por ella que hoy cuento esta historia. Porque muchas aún no pudieron contar la suya. Si llegaste hasta aquí, te agradezco con todo mi corazón. Tal vez tú también tienes heridas del pasado. Tal vez conoces a alguien que vivió algo parecido. Por eso te pido que no te vayas sin dejar un comentario. Cuéntame desde dónde me escuchas. Comparte esta historia si tocó tu alma, y no olvides suscribirte al canal. Porque mientras haya alguien que escuche, habrá una abuela dispuesta a hablar. Gracias por estar aquí. Y recuerda, tú también mereces ser escuchada.